funcionarios de Macri le contaron a Clarín un cuento, si Clarín quiso inventar un cuento, la cuestión es que es un cuento. Y lo que hay que hacer... Lo que hay que hacer es, por lo menos, bajar los niveles de hipocresía, bajar los niveles de mentira y poder explicitar las cosas tal cual son. Así que bueno, a partir de ahora Julio va a hacer una explicación muy detallada de la aplicación en concreto de las medidas que hoy estamos presentando y después quedamos a disposición para alguna pregunta. Y dicho sea de paso también, como postdata, ayer decía el ingeniero Schiavi que entramos en tiempo de descuento. Bueno, tratemos en este mes resolver la cuestión del subte porque es muy parecida a todas estas cosas que hoy estamos explicitando y hay que hacerse cargo. Un gobierno que tiene capacidad de gestión para gestionar las renegociaciones de los contratos de residuos, que son muy importantes en volumen, de dinero y de prestación de servicios públicos. Un gobierno que tiene capacidad de gestión para instalar cámaras, que contrata a una empresa privada en el ejido urbano. Un gobierno que tiene capacidad de gestión para comprar netbooks en una licitación en volúmenes importantes, estoy hablando del gobierno del ingeniero Macri, bien debiera poder hacerse cargo de un contrato en marcha, que también tiene una empresa privada, y dar un paso en esto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy valorada por todos los vecinos. Muchas gracias. Escuchamos a continuación las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vida. Bueno, como decía recién el Ministro de Economía, vamos a proceder a detallar qué nuevas medidas vamos a anunciar en el marco del plan que anunciamos exactamente hace un mes con el ministro Vudú aquí. Porque por allí los diarios fragmentan las distintas acciones que venimos llevando adelante como si fueran partes de un plan diferente. Veíamos viendo estos días respecto a la renuncia voluntaria, que de alguna manera esa acta de renuncia voluntaria que está en internet y que hay distintas formas también de apersonarse para renunciar, fue una inquietud inicial de Raúl Timerman, que nos acompaña hoy aquí, que a partir de esa inquietud de un ciudadano se armó como operatoria parte de este plan, que consiste además en la eliminación directa de los subsidios en aquellas zonas de la ciudad que son absolutamente inobjetables en términos de que puedan necesitar, como bien decía recién el ministro Vudú, estar en este momento subsidiadas, y los countries que también fueron incorporados en la primer toma de medidas. Hoy vamos a agregar nuevas zonas a esa quita, de alguna manera, obligada de subsidio. Está claro que aquellas personas de esas zonas que pudieran sentirse incluidos dentro de las generales de la ley, de las excepciones que vamos a explicar después, que van a ir marcadas en la planilla de declaración jurada, podrán acogerse también al beneficio, es decir, que necesitan seguir siendo subsidiadas. Y luego vamos a anunciar hoy por primera vez los mapas, tanto dentro del marco de la Ciudad de Buenos Aires como del conurbano bonaerense, que van a recibir con la facturación que se empiece a producir a partir del 1 de enero, la declaración jurada para poder decir que ameritan, que necesitan seguir siendo subsidiadas, tal cual la planilla que ayer publicara el Energas en su resolución de aplicación de todas estas medidas. Entonces son claramente tres planes distintos que conforman un solo objetivo, que es generar equidad a partir de una correcta distribución de los subsidios al agua, al gas y a la electricidad. Quiero agradecer también, como siempre, la presencia de los funcionarios, del secretario de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, del Ingeri, también que nos acompaña, además de la gestión como jefe del sindicato Esbato, la gente de gas. Gracias por estar aquí.
y también a todos aquellos, a los periodistas y a todos aquellos que están interesados en conocer estas medidas. Nos vamos a extender un poquito, pero lo importante es que quede debidamente aclarado. Luego de mis palabras, vamos a responder a preguntas, como es habitualmente, pero vamos a entregar una copia del PowerPoint que vamos a pasar a cada uno de los periodistas. Y también los datos referenciales en relación a la suba del impuesto de la ABL en la ciudad de Buenos Aires del 2007 a la fecha, y también en el último periodo, es decir, 2011-2012. En primer lugar, entonces, pasamos a la primera filmina, que habla del resumen de quita de subsidios establecida. Como ustedes saben, hemos ya impulsado en la primera reunión, en la primera conferencia de prensa, la quita de los subsidios para Puerto Madero, Barrio Parque y lo que se denomina la isla que está aledaña al Barrio Parque, La Recoleta. Y también a los country de todo el país, y la renuncia voluntaria, que es el otro plan, de la cual a esta altura ya hay 15.100 adherentes, lo que habla a las claras. La semana pasada, cuando íbamos por 2.000, se decía que eran pocos. Ahora dice, bueno, que no son tan pocos. Pero igual marcaba, después vamos a hacer un comentario sobre algunas noticias aparecidas hoy, marcaban que las empresas le habían informado al diario Clarín específicamente que no sabían cómo tomar la suba de los que renunciaban al subsidio, cómo instrumentarlo. Evidentemente las empresas están un poco nerviosas, como el Clarín, porque como ellos no reciben un peso de esta quita, entonces pareciera que les costara entender que una persona que renuncia al subsidio es simplemente porque no lo quiere más. Y entonces, ¿qué le va a responder el ente? Que lo quite. Se lo dice el ministro porque de esa manera tal vez se entienda mejor. Como, por otro lado, ayer Raúl me trajo su primer boleta sin subsidio emitida por AISA. Bueno, como los daban cualquier cosa a Carlos Ben, a ver cómo hizo, y seguramente... Bueno, luego también le fueron quitadas a actividades varias, bancos, financieras, casinos, hipódromos, aeropuertos internacionales, telefónicas, algunas industrias que consideramos siempre en el marco del trabajo en equipo: agroquímica, procesamiento de gas, biodiesel, refinación, aceiteras, minería y petróleo, lo que implicaría un hipotético ahorro de 4.479.900.000 pesos sobre la base del cálculo estimado. Bien. En el día de hoy, como bien decía recién el ministro Budú, estamos anunciando una ampliación de la quita directa de subsidios, como hicimos con Barrio Parque, con Puerto Madero y con los country, inicialmente, y por las razones que explicó con tanta claridad el ministro Budú, se le va a quitar todo el subsidio al alumbrado público, a los alumbrados de autopista y a todos los edificios públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que significaría, es un total de 2.157 usuarios entre distintos edificios y, digamos, y considerando el alumbrado público, autopistas como usuarios también, y sería una reducción del subsidio del orden de los 230.500.000 pesos. Esto va a hacerse operativo a partir del 1 de enero. Las explicaciones que dio el ministro son claras. El ABL fue aumentado desde el 2007 a la fecha en el orden del 267%, y la ciudad de Buenos Aires pagaba por el alumbrado público, solamente por ese rubro, 10 millones de pesos, debiendo pagar 74, que es lo que va a pagar ahora. ¿Por qué? Porque está claro que después de un aumento de 267%, sin que nosotros nunca hubiéramos bajado un peso del subsidio, sería absolutamente inmerecido seguir pagando ese subsidio en relación al resto del país. Está claro, usted puede decir, el resto del país también tiene alumbrado público subsidiado, sí, pero no tiene el ingreso per cápita por Producto Bruto ni el presupuesto en relación a la cantidad de habitantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es un hecho de absoluta y estricta justicia. Luego vamos a ampliar la zona de quita directa de subsidios a la zona de, en primer lugar, Belgrano R,
Zona delimitada entre Virrey del Pino, Avenida Forest, La Pampa, Doctor Rómulo Naón y Juramento. Quédense tranquilos que los mapas se les van a entregar junto con todo esto que estoy diciendo yo. Como segundo punto, lo que denominamos el Corredor Libertador. ¿A qué le llamamos Corredor Libertador? En la Avenida Libertador, desde el Monumento a los Españoles hasta la Barranca de Belgrano. El Frente de Libertador. Eso lo pueden después ver en el mapa perfectamente. También a la zona de Retiro, Plaza San Martín, que es una zona delimitada entre la calle Arroyo, desde Carlos Pellegrini hasta Esmeralda, Esmeralda desde el Libertador hasta Santa Fe, Juncal desde Pellegrini hasta Maipú, Basavilbaso desde Libertador hasta Arenales, Suipacha desde Libertador hasta Juncal, Maipú desde Arenales hasta Juncal, Arenales desde Maipú hasta Esmeralda, y La Manzana entre Reconquista, Florida, Ricardo Rojas, Manzana entre Florida, Corina, Cábanas y San Martín, donde está el edificio Cábanas. Luego, la zona denominada Alto Recoleta, que en rigor de verdad, para sintetizar, es la avenida Alvear y las dos paralelas desde su nacimiento en Recoleta hasta Cerrito prácticamente. Y luego el barrio Catalina, que es el de las torres vidriadas, que está aquí al lado de lo que es la zona del Sheraton y demás. Esos son los 5 lugares dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires a la que se le va a quitar lisa y llanamente el subsidio. Vuelvo a repetir, y lo voy a volver a repetir al final de esta charla, que los usuarios que están dentro de esta zona, aquellos que estén dentro de las generales de la ley, que tengan jubilaciones mínimas o discapacidades o algún otro de los 12 motivos arguidos, podrán solicitar ser incluidos, o sea, que les sea mantenido su subsidio. Bueno, acá vamos a pasar los mapas. Ya vamos, el primero era el de Belgrano R, el que está Corredor Libertador, el que le continúa, el Retiro Plaza San Martín, zona del Cábana, el que le continúa, el Alto Recoleta, o sea, la zona alvear y zona de influencia, para que todos entendamos bien de qué lugar se trata. Y lo que es las Torres Catalinas es el mapa que está aquí. Por último, dentro de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, también se le va a quitar directamente el subsidio a aquellos edificios, torres, como se dice vulgarmente, ahora que es el término inglés, con amenities. ¿Qué significa eso? Torres que tengan salón de usos múltiples, pileta de natación, gimnasio y espacio deportivo, tipo cancha de tenis o algún espacio deportivo al aire libre con iluminación generalmente y bastante proficua. A esas torres solamente, en principio para esta oportunidad, solamente a la subzona de coeficiente ABL, es decir, dentro de lo que hablábamos del catastro de la ABL, que están entre las zonas de 1,5 y 2 de la ley de catastro tarifaria de la ABL de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que son a las torres que están ubicadas en el barrio de Núñez, entre el límite norte del barrio y Avenida Libertador ambas aceras, y entre Avenida Libertador y Cabildo. El barrio de Belgrano, entre límite norte del barrio y Avenida Libertador ambas aceras. Cada uno tiene a su lado el coeficiente del ABN. Y también en Recoleta, límite del norte del barrio, Avenida Santa Fe, todo Retiro, y Palermo, solamente estamos hablando de las torres, no del barrio de Palermo, de las torres que están ubicadas en el barrio de Palermo, en aquellas zonas del barrio que tengan coeficiente 2, 1,75 y 1,50 dentro de la tarifaria de la Ciudad de Buenos Aires y de la ABL. Esto después se le va a entregar el detalle, ahí están perfectamente determinados los lugares, no las torres, porque es una tarea que van a ir relevando las propias concesionarias y por supuesto los mismos vecinos tendrán las mismas prerrogativas que hablábamos antes de sentirse incluidos dentro de las generales de la ley para las excepciones de poder seguir cobrando el subsidio. Bueno, también había todos estos días un gran nerviosismo en los diarios, decía ¿por qué solamente en la ciudad autónoma y no en el Gran Buenos Aires, que hay zona de alto poder adquisitivo? Bueno, no porque
lo queríamos tener absolutamente planificado, los barrios recorridos y no generar ningún tipo de incertidumbre luego de tratar de no hacer correcciones, o que si ameriten alguna, por supuesto la vamos a hacer. Entonces también vamos a ampliar la zona de quita directa de subsidios o iniciar, para ser más claro, porque todavía en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense no habíamos comenzado, salvo los country, en el barrio de La Horqueta, en San Isidro. La zona delimitada, como está ahí, está bien, pásenlo así, me lo voy diciendo así. La zona delimitada entre Panamericana, Manuelo Barrio, Eliseo Reclus, Blanco Encalada, Julián Navarro y el acceso a Tigre. El acceso a Tigre que sale de la Panamericana. Las barrancas de San Isidro, la zona delimitada entre Uruguay, vía del Tren de la Costa, Avenida Paraná y Avenida Libertador. O sea, entre Libertador y el Tren de la Costa. El Tren de la Costa abajo sabemos que hay barrios humildes y demás, hacia el río, eso no se va a tocar. Y luego Punta Chica, en Victoria, partido de, creo que es Tigre, zona delimitada entre Lanuse, General Arias, Uruguay y Avenida del Libertador. Tigre o San Fernando. San Fernando. Bien. Bueno, los mapas ya los pasamos y ya los vamos a ir luego entregando a cada periodista. Bueno. Entonces, ampliación directa de zona, o sea, ampliación de zonas en Capital Federal y en el resto del conurbano bonaerense para la quita de subsidios fuera de lo que son los country. En el caso del conurbano bonaerense son lo que estamos anunciando hoy, 26.447 usuarios, con un ahorro estimado de 136.900.000 pesos. Esto sumado a los 230 millones que hablábamos anteriormente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tendríamos que el total de ampliación de quita de subsidios entre la ciudad de Buenos Aires, o sea, los organismos del gobierno municipal o de la ciudad autónoma, más el alumbrado público, más estas zonas en que las hemos excluido del beneficio del subsidio, importarían 28.604 usuarios por un monto de 367.400.000 pesos. Lo que indicaría que a la fecha hemos llevado adelante una quita de subsidios a 275.504 usuarios que importan una reducción de subsidios del orden de los 4.847.300.000 pesos. Esto sería entonces lo que es quita de subsidios. Respecto a las renuncias no decimos nada más que estamos en 15.100 ahora a la mañana, que es el otro plan. Y ahora vamos a aquellos barrios o zonas de barrios, porque no hay ninguno en su integralidad, o uno solo, aquellos barrios, zonas de barrios que van a recibir a partir del 1 de enero la planillita esta que publicó ayer el Energas, que se va a aplicar como criterio a todos los demás servicios, al gas, al agua y a la energía eléctrica. Después vamos a comentar, porque hoy salió algo en los diarios, pero vamos a comentarlo al final, para no mezclar las cosas. Entonces, a partir del 1 de enero van a recibir la planillita de declaración jurada. Después le vamos a entregar también a cada periodista el facsímil de la futura factura que va a llegar con la esquelita para que el que quiera renunciar voluntariamente, más lo que es la declaración jurada o la planilla a completar, que hoy tuviera amplia difusión en los diarios, pero igual la vamos a entregar para que ustedes puedan mostrarle a la gente qué es lo que le va a llegar. Entonces, los barrios que van a estar incluidos dentro de la declaración jurada de necesidad de subsidios, reitero, es la declaración jurada para que cada uno ponga si tiene o no algún inconveniente para seguir subsidiado o dejar de estar subsidiado. Eso va a tener carácter de declaración jurada, o sea, va a tener que tener datos ciertos, porque esos datos no van a ser tomados como verdad absoluta, sino que van a ser verificados. Y los datos también, a pesar de lo que se ha dicho, tienen una amplitud tan grande que prácticamente en una primera instancia cualquier persona puede marcarlo y pedir seguir subsidiado. Y vamos a explicar después por qué. Entonces, los barrios que vamos a aplicar sería el barrio de Núñez, parcial, entre el límite norte y Avenida del Libertador, que tiene un coeficiente para el ABL de 1,75.
El punto 2 sería Avenida del Libertador, ambas aceras. Y el punto 3, entre Avenida Libertador y Cabildo, que tiene un coeficiente 1,5. Luego, el barrio de Belgrano, que también es un parcial, entre el límite norte del barrio y Avenida del Libertador, o sea, prácticamente entre el río y Avenida del Libertador. Y luego, Avenida del Libertador, ambas aceras, luego de las Barracas, hacia el General Paz. Y entre Avenida Libertador y Cabildo, que tiene coeficiente 1,5 y 1,75 las otras. El barrio de La Recoleta, entre el límite norte de La Recoleta y la Avenida Santa Fe. Y el barrio de Palermo, la zona comprendida entre Avenida del Libertador, Avenida Pueyrredón y Avenida Las Heras y Avenida Sarmiento. Es una franja muy finita que corre entre Las Heras y Libertador, entre Pueyrredón y Sarmiento. O sea que el barrio Palermo, que por ahí se decía que iba todo el barrio, solamente para el que tiene coeficiente 1,5. Que va declaración jurada, reitero, esto no es quita de subsidios, sino una declaración jurada para pedir o solicitar seguir siendo subsidiado por alguno de los 12 motivos que indica la planilla. Bueno, luego tenemos los mapas que están allí y que vamos a entregar luego de la conferencia. Y vamos también a las zonas del Gran Buenos Aires, que también son colindantes a las que hemos quitado el subsidio, pero son otras zonas a las que le vamos a mandar declaración jurada de necesidad de subsidios. El punto 1 es el barrio Casi, en el partido de San Isidro, que es lo que se denomina el Ejido Viejo de San Isidro, alrededor del Club Atlético San Isidro. El corredor Libertador Olivos, o sea, entre Libertador y el río. Y el corredor Olivos, que es entre Libertador hacia el sur, el hipódromo de San Isidro, la zona de influencia del hipódromo de San Isidro, la zona de San Isidro del Jockey Club y el barrio Santa Rita. Reitero, todos estos lugares están perfectamente delimitados y van a llegarle la declaración jurada de necesidad de subsidio. Cada uno va a poder decir allí si necesita o no necesita estar subsidiado. Van a recibir luego ustedes la factura, que se la va a entregar a cada uno de los periodistas, una factura simulada, abajo va a tener la esquela de la renuncia voluntaria para seguir en el plan de renuncia voluntaria, que lo vemos muy positivo. 15.100 renuncias para nosotros es muy importante y marca claramente el esquema solidario de la gente. Para nosotros es muy valorable eso. Y fundamentalmente para la presidenta, que lo considera un hecho de gran responsabilidad ciudadana. Luego, vamos ahora sí a hablar de las exenciones. Cuando nosotros hablamos de las exenciones, hoy nos encontrábamos en el diario Clarín, titulaba "Fuertes restricciones para mantener los subsidios", ¿cierto? Y hacía una explicación que en líneas generales es correcta de cada uno de los... Lo que no es correcto es el título. Parece que los periodistas escriben una cosa y de la redacción titulan otra. Solamente, claro, porque si usted lee esta explicación es muy buena. Muy bueno. Yo quiero hacer hincapié, vamos a tocar punto por punto, pero hay un punto que es el número 12, que acá lo pone en segundo, pero dice, usted, cada que le va a llegar la declaración jurada, ¿posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena? O sea, dice, es un concepto ambiguo que puede generar polémica. No, le estamos dejando en la responsabilidad del ciudadano en relación a lo que él estima que debe ganar y cuánto puede pagar, y luego seguramente si él gana una cifra que no es la lógica, se le va a advertir, mire, usted está en condiciones de pagar esto, pero vamos a escucharlo, porque puede haber algún elemento en él que lo lleve a decir que no lo puede pagar. Porque si nosotros leemos el punto 6, dice, ¿usted percibe alguna asignación familiar? Bueno, dice, y el diario mismo lo pone, dice, que no está acá en la planilla y está en el diario, dice, es el salario familiar por hijo que cobra quien trabaja en blanco y gana menos de 5.200 pesos. Estamos dando hay una pauta.
Es decir, ahora, si el hombre gana 6.500 y tiene una determinada situación familiar, que a lo mejor no está contenida en estos 12 puntos, se va a contemplar, se va a analizar con un criterio gradualismo y con el claro sentido solidario y humano que tiene nuestra presidenta y que es la que le ha permitido tener el 54,11% de los votos. O sea, ¿cómo serían de fuertes las restricciones si hubiéramos dicho hasta tanto dinero? Ahí, no sé, sería una dictadura totalitaria insoportable. Entonces, hay cosas que bien. Creo, entonces, vamos a repasar los puntos. Quiero hacer hincapié en esto porque para mí es importante destacar. El primer punto, si uno tiene una enfermedad crónica que implique un mayor consumo del servicio. Quiero decir que estos 12 puntos surgen de la experiencia. Ustedes se acuerdan cuando nosotros quitamos los subsidios en el año 2008, bueno, surgieron un montón de causalidades que inicialmente, cuando habíamos tomado la medida, tal vez no habíamos tenido en cuenta. Y luego, producto de la práctica y de un gran trabajo que hicieron todos los entes reguladores, el ENRE, el ENERGAS, no digo el ente de agua porque en ese momento no estaba involucrada la tarifa de agua, pues no se tocaba la tarifa de agua, no se quitaba subsidio al agua. En realidad era quita de subsidio y no tarifa. En ese momento fuimos tomando punto, el caso de una enfermedad, es decir, que incapacite. Usted percibe como único ingreso provisional una jubilación y o pensión equivalente a un haber mínimo. Es decir, puede ser un jubilado o pensionado que vive en una casa, en cualquiera de estos barrios que dijimos, sean los de quita directa o los que van para la declaración jurada, que tenga como único haber eso lo marca, se verifica, automáticamente queda la tarifa que está. Usted percibe pensiones no contributivas, pensión a la vejez, por invalidez y a madre de 7 o más hijos. Se otorgan a personas mayores de 70 años, mientras que las que son por invalidez están dirigidas a quienes presentan un 76% más de invalidez o discapacidad. Las destinadas a madres de 7 o más hijos contemplan quienes sean o hayan sido madres de 7 o más hijos nacidos vivos, biológico o adoptivo. Esto es lo que, a lo que se refiere cuando se habla si es destinatario de algún plan o programa. Usted tiene el domicilio afectado por actividades de índole social. Se dio muchos casos en el Gran Buenos Aires de hogares sustitutos. Es decir, de familias que criaban institucionalizados de niños que habían quedado sin padres, estaban huérfanos, tenían algún tipo de problema social. El punto 6, el que Clarín describe y acá falta, y lo vamos a agregar, porque hay que agregarlo, es si usted percibe alguna asignación familiar, hay que aclarar si se refiere a asignaciones salariales. Es decir, la asignación por hijo, ustedes saben bien que la ley actual se percibe eso solamente quienes cobran más de un determinado tope salarial, que creo que hoy está en 5.200 pesos. O sea, marca una referencia. Si en la vivienda viven varios hogares, es decir, en aquellos casos que viven a lo mejor padres, hijos, nietos, se contempla esa situación y es condición de exclusión. Y si la vivienda posee un local comercial anexo, más allá de la habilitación o no que tenga, tampoco vamos a ir sobre esos casos porque entendemos que son generalmente elementos que hacen a la subsistencia. No vamos a entrar en la cuestión municipal, sino en la cuestión humanitaria que sirve para. Luego, usted cuenta con certificado de discapacidad, cualquiera fuera ella. El punto 10, si posee características edilicias desfavorables o que impliquen la utilización de un mayor consumo del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser una casa muy pequeña para una familia grande, aunque no sea multifamiliar, como dice antes, es un caso que amerita marcar. O puede ser una casa razonable para una determinada familia pequeña al que le falte un servicio. Entonces significa que ese hombre, si no tiene gas, va a tener un consumo de electricidad mucho más alto que el promedio de los que tenemos la suerte de tener todos los servicios. En ese caso, se le va a mantener el servicio. Y también aquellos que estén exentos del pago de ABL porque los municipios lo hayan exceptuado por las razones sociales. No vamos a entrar a averiguar, inclusive vamos a hacer muchos convenios con los municipios. Y lo decimos pero eso no es como se dijo por ahí, que nosotros habíamos apretado a los intendentes con el ministro. No, le habíamos explicado lo mismo, exactamente lo mismo que le estamos explicando a ustedes. Y por supuesto, explicándole que estos 5.000 millones de ahorro son
para financiar obras que están destinadas a que los servicios sean realmente universales y no que algunos tengan servicio y otros no. Y luego el punto 12, que es el último, que es el que marca claramente que estas no son fuertes restricciones. Le dan amplia libertad al ciudadano para ejercer su libertad y su responsabilidad y su capacidad de solidaridad. Dice, usted posee ingresos familiares insuficientes para aportar el pago de la tarifa. O sea, puede tener un ingreso superior a los 5.200 pesos y algún causal que haga que el hombre tenga que estar subsidiado. Y eso va a ser contemplado caso por caso. Porque ustedes vean bien, ¿por qué motivo marcamos zonas tan acotadas? Para ir avanzando a pie firme sobre aquellos sectores donde los mismos municipios, el caso o el caso de la ciudad autónoma, han claramente delimitados como sectores que tienen un coeficiente catastral elevado por su capacidad contributiva, tan clarito como eso. Así que no hay fuertes restricciones, simplemente son preguntas al ciudadano a ver si el hombre quiere o necesita seguir subsidiado. ¿Cuál va a ser el trámite de esta declaración jurada? 30 días, la pregunta que va a figurar arriba, igual se lo vamos a entregar a todos ustedes, dice, ¿usted considera que necesita estar subsidiado? Y abajo van a estar estas 12 preguntas. O sea, mire qué restrictivo. ¿Usted considera, le damos la posibilidad a la persona de contestar? ¿Dónde está la restricción? Bien, si a los 30 días no viene la nota firmada diciendo que considera necesitar el subsidio, nosotros daríamos en principio por caducado el subsidio, pero no va por pedido, inclusive por instrucción de la presidenta, no por pedido, por instrucción de la presidenta, vamos a votar una instancia más. Vamos a mandarle una carta documento, cada uno de los entes a través de la distribuidora, una carta documento al usuario para que indique si su silencio realmente indica que no necesita más el subsidio, y ahí se terminó. Si el hombre se notifica de eso y no contesta, vamos a dar 5 días hábiles, el subsidio se da por concluido. Bien, creo que es muy claro que además cada uno va a tener todo lo que nosotros acabamos de decir, inclusive los números que hablamos de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires, y hay también entre las notas, dice, los consumidores dudan y hablan de imprecisiones, como diciendo que hay unas dudas enormes, y figuran 4 preguntas. Una de Pedro Busetti, que lo conozco y tengo una muy buena relación, hemos hablado mucho con él, y como con Sandra González, que te agradezco también, Sandra, que estés acá. Dice, la primera gran duda es si los usuarios van a recibir el cuestionario, o sea, lo que dije ahora, en su respectivo domicilio, o se lo tienen que procurar ellos. No, van a ir a domicilio, lo que acabamos de explicar, van a ir junto con la factura. Una duda enorme. Bien. Luego, Héctor Polimo dice, ¿se plantean alguna duda vinculada a los criterios para evaluar las condiciones de edilicia desfavorables o si la familia tiene ingresos suficientes? Claro, a veces con Héctor tenemos un problema, yo le tengo un gran afecto y respeto, pero tal vez tengamos una visión de las cosas y de la vida, tal vez es más complejo el para analizar los problemas que yo soy más directo, el problema creo que ideológico, pero bueno. Está claro, si la casa es muy chiquita y la familia es muy grande, hay deficiencias edilicias. Si la casa es chiquita y la familia es normal y no tiene gas, o no tiene electricidad, o no tiene agua, también, esa es la respuesta. No más complicado que eso, Héctor. Por Dios, no le vamos a buscar la vuelta para jorobar a nadie. Es muy sencillo. Si una casa de 60 metros cuadrados viven 7 personas, aunque la casa esté impecable, tiene deficiencia edilicia porque no alcanza para que todos vivan dignamente. Hay promiscuidad. Y luego, si la casa, vamos a ver, tiene 60 metros cuadrados y viven 4 personas, que es una casa normal, pero no tiene agua corriente, o no tiene cloaca, o no tiene gas, partimos de la base que electricidad, todos los que son usuarios, para estar subsidiado tiene que ser usuario de algún servicio, también corre la ley. No hay ninguna otra complejidad.
Después una persona, Ariel Kaplan, que dice, es especialista en servicios públicos. El hombre dice, la idea de la encuesta es una táctica inteligente. En realidad no es una encuesta, es una declaración jurada. Pero vamos a suponer que fuera una encuesta. Pero es un ridículo lógico. Y también me cuesta entender el paradigma. Pero somos peronistas, tenemos ese problema. Dice, ¿cómo le van a pedir a la gente que renuncie a algo que no pidió? No sé cuál es el impedimento. Está claro que los subsidios devienen de una catástrofe generalizada que tuvo este país en el 2001. Parece que estuviéramos hablando en Dinamarca, en Finlandia. Parece que hace 10 años que pasó esto. Es increíble que todavía sigamos pensando que los subsidios son un capricho del gobierno debido para manejar más partida presupuestaria. Los subsidios son producto de la catástrofe que sufrió este país. Es una cosa increíble que alguien pueda hacer este planteo y además sea esté en negrita en un diario, ¿no? La verdad, con todo el respeto que merece el especialista. Y luego, yo tengo siempre problemas con los especialistas de energía también. Secretario de Energía. Que los subsecretarios de Energía también no me entiendo. Pero bueno. Pero quedaba por el tema con APUR, que estuvo 15 días nada más. Bueno, y es sorprendente, dice Fernando Blanco Muñoz, de la Unión de Consumidores. Es sorprendente, escuchen bien, es sorprendente que la resolución de la Energas presente el formulario que comprende a agua y electricidad que tienen sus propios entes. El formalismo, la cuestión formal. El formulario lo trabajamos en equipo. Hay una comisión que participa del Ministerio de Economía, está Raúl Rigo, Juan Carlos Pessoa, estamos todos trabajando ahí. Ustedes imagínense que cada uno de los entes sacara un formulario distinto. ¿Qué dirían de nosotros? Que somos incongruentes, absurdos. ¿Cómo vamos a sacar 2 formularios para preguntar lo mismo? Es una cosa que no me... Bueno, esto salió en el Clarín de hoy. Y también salió de que íbamos a mandar la delegación jurada a todo el barrio de Palermo y nuevamente vuelven a confundirse, a estar nerviosos. Y sí, así decía un gran amigo. Pero bueno, y tenía razón. Siguen nerviosos todavía. Claro. Y luego para terminar, lo que ya dije antes, dice el cuadrito acá, la renuncia voluntaria, dice, ¿qué deben hacer las empresas con quien se inscriba en esa lista voluntaria? Le preguntaron, debe ser a Rossi, que escribe en el Clarín, deben haber llamado a las concesionarias, pues. A veces llaman más ahí que a la autoridad de aplicación. Si hubieran llamado a Cameron o a Ben o a alguno de esos, o a Pronsato, le hubieran dicho lo que tienen que hacer. Lo que hicieron con... Nada más, gracias. Muy bien, vamos a iniciar la etapa de consultas de los señores periodistas. Como siempre, los invitamos a identificarse con nombre y medio al que pertenecen. A ver quién será el primero en realizar la consulta. Adelante. Buenas tardes, Lucio Di Matteo, S5N. Me voy a permitir abusar de mis colegas y hacer 2 preguntas. Cuando habla el ministro debido de ingresos insuficientes, por ejemplo, si una persona tiene ingresos de 7.000 pesos, pero paga un alquiler o un crédito hipotecario de 3.000, en ese caso, ¿podría considerarse que les mantienen el subsidio? Está claro, vamos a escuchar cada caso en particular. Las otras 12 preguntas marcan situaciones claras que nos sucedieron cuando eliminamos los subsidios, o parte de ellos, en el 2008. Con Sandra, que está acá presente, hemos trabajado un montón de veces con ese tema y hemos encontrado siempre alguna matiz que faltaba. Justamente, esta pregunta está puesta para evitar ser restrictivo. Entonces, vamos a escuchar y vamos a llegar a esa conclusión. Seguramente iremos fijando parámetros, pero vamos a escuchar a la gente, escuchemos a la gente. Es fundamental. A ver, dice, un caso como el que planteas vos, Lucio. Y por supuesto va a ser atendido. ¿Cómo no va a ser atendido? La segunda pregunta es un servicio... Pero hay que demostrarlo. Bueno, ¿Pero por qué hay que demostrarlo? Sí, un contrato de alquiler... Y además por un problema de responsabilidad para con el otro. Porque si es mentira lo que yo digo, estoy jorobando al otro. Entonces es un tema que hay que terminarlo. Si es cierto con lo que vos planteás en esos términos, sin duda alguna el hombre va a ser subsidiado.
Y la otra pregunta, considerando que hoy es 2 de diciembre, que el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires no ha sido traspasado al gobierno de la ciudad y que el gobierno nacional había dicho que el año que viene quería pagar el 50% del subsidio. Si no se llega a un acuerdo con el gobierno de la ciudad, el 1 de enero, ¿la nación paga solamente el 50% del subsidio? Y en ese caso, ¿de cuánto sería la tarifa del subte? Primeramente, nosotros estamos en un proceso de negociación con la ciudad, a pesar que el jefe de gabinete dijo que está todo parado, todo detenido, y de algunas respuestas poco generosas de la contraparte. Pero no quiero ahondar en eso porque no quisiera que ninguna palabra mía sea utilizada como una chicana para paralizar la negociación. Nosotros vamos a proceder con la responsabilidad y fundamentalmente con el archivo que tenemos a nuestras espaldas, que es nuestra historia. Vamos a analizar, vamos a ver cómo sigue la negociación y en eso estamos. A pesar de que del otro lado, reitero, los comentarios fundamentalmente del jefe de gabinete Rodríguez Larreta, que como bien dijo el otro día Schiavi, parece que hace toda la tarde una sección de Focus Group y ve lo que dicen algunos y después va y repite. Lamentablemente tengo que reconocer eso. De los otros funcionarios, el secretario Picardo ha hecho unas declaraciones interesantes que me pareciera que fuera, pero el tiempo no es ilimitado. Lo dijo Schiavi con total precisión, estamos en tiempo de descuento y bueno, venimos monitoreando con el ministro Vudú el trámite de la negociación. Nosotros apostamos al acuerdo de la negociación en los mismos términos que dije yo acá hace un mes. Ministro de Vida, Ernesto.